Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo del cine de Solaris. Hoy me voy a centrar en dos películas en particular porque tienen un diferente planteamiento. Una dispone de un planteamiento dialéctico con respecto a las cuestiones con las que está ahí dirimiendo, dilucidando en la película, y otra, en cambio, pues carece de componente dialéctico, sino que ya de antemano ya parte de un posicionamiento claro, con lo cual condenatorio, con lo cual ya es un enfoque que limita lo que es el planteamiento con respecto a aquello que nos está planteando o mostrando. Con lo cual restringe de alguna manera realmente el conocimiento de la circunstancia que está planteando. Con respecto al planteamiento dialéctico, me estoy refiriendo a la última película de Jafar Panahi, Un simple accidente, que ganó el Festival de Cannes, que me parece una excelente película por cómo, ya no solo por que tenga un planteamiento dialéctico, porque a veces no es necesario que se disponga de ese planteamiento dialéctico como para que una película ya sea realmente brillante, sino, bueno, también porque hace un uso bastante afinado, bastante ingenioso del uso del fuera de campo, del recurso expresivo del fuera de campo, y además también de la duración de los planos, eh, planos a veces bastante largos, aunque panoramice con la cámara o mantenga el plano quieto y fijo. Y bueno, también la otra película que en cambio planteo como un opuesto planteamiento es el caso de Un fantasma en la batalla de Agustín Díaz Llanes, al que también, bueno, hay que reconocerle ciertas cualidades en su planteamiento cinematográfico, esa sobriedad muy característica de lo que era el cine de los 70, de los thrillers de los 70, con esa sobriedad, ese cuidado de las composiciones, la duración de los planos, un poco nos retrotrae aquel planteamiento cinematográfico, aunque bueno, luego ya sea cuestionable en otras vertientes a las que luego aludiré. En cuanto a un simple accidente, cuando hablaba de este planteamiento dialéctico, es que bueno, nos expone a una circunstancia en la que un personaje pues, se reencuentra con aquel que le infligió torturas en el pasado, con lo cual alguien que infligió daño no solo a él, sino a otros muchos más. Lo hizo, bueno, pues justificado en sus ideas, en sus dogmas, sus convicciones, y cuando esta persona pues se reencuentra con aquel que le infligió aquel daño, que incluso causó que, bueno, pues que tenga un daño permanente en los riñones, por ejemplo, pues, bueno, pues cuando se empiezan a plantear las preguntas, ¿cómo reacciono ante alguien que me infligió daño, que ejerce la violencia sobre mí? Se van sumando con este personaje otras series también de personas que sufrieron daño con este hombre, con sus torturas psicológicas, pero también físicas. Y pues, lo que está planteando es, pues bien, cuando uno se encuentra con alguien que ha realizado unas aberraciones, una brutalidad, un daño tremendo a tantas personas, como uno reacciona, actúa de la misma manera que hizo aquel, con lo cual uno reacciona también con la violencia, le inflige daño, incluso le mata por todo lo que este hombre hizo, es decir, con aquello que satisface realmente eh, ya no solo a uno, sino la satisfacción emocional en el que uno descarga pues todo el daño el resentimiento que ha sufrido, sino también el planteamiento de, bueno, qué es justo y además qué es necesario. Eh, Puede ser justo, pero a la vez no ser necesario, al inverso, igual no es justo, pero sí necesario. Es decir, matar a alguien así es, aunque igual no fuera justo, sería necesario. Es lo que están un poco dirimiendo todos estos personajes. Si yo pues, le hago daño, pues me estoy equiparando al fin y al cabo a todo lo que hizo a él, con lo cual yo al final no voy a diferir demasiado de ese hombre, del daño que ejerció. Por mucho que yo lo justifique en que a él me hizo daño, pues bueno, pues yo le hago daño a él. Pero realmente estoy siendo igual que él. Entonces, qué es lo que diferencia? Eh, entonces, ese planteamiento dialéctico es lo que conduce la narración, como le digo, además haciendo un uso muy ingenioso del fuera de campo, asociando a través del fuera de campo a acciones de los personajes. Y, y además, bueno, planteando también una cuestión añadida, es decir, por mucho que nuestra reacción sea cual sea, si realmente actuamos como realmente actuó esa persona que infligió daño y también se lo hacemos, o decidimos, bueno, que lo íntegro y lo ético pues es no hacer daño,
eso nunca nos va a librar de que haya seres humanos que sigan infligiendo daño justificados en sus ideas o dogmas, porque siempre de verdad que el ser humano encuentra fácilmente justificaciones para infligir daño, sea cual sea la razón, porque me han hecho daño a mí o porque esa persona me parece reprobable o inferior a mí, siempre ha habido alguna justificación. Entonces, bien, es verdad que nosotros igual podemos ser justos, éticos, con nuestros actos, porque al fin y al cabo nos definimos con nuestros actos, en la responsabilidad del acto, pero eso no nos va a librar de que haya quienes sigan infringiendo daño a lo largo de los tiempos, como lo ha hecho desde siglos atrás el ser humano y lo seguirá haciendo. Con lo cual es una buena, un buen añadido que más allá de lo que nosotros decidamos hacer y ser justos o no, se seguirá haciendo daño, porque una de las características definitorias del ser humano es que por algún motivo eh, incluso disfruta haciendo daño. Siempre hay justificación para hacer daño. Y, y eso pues es inevitable, inexorable, por así decirlo. Y esto a nivel de lenguaje cinematográfico lo expresa de modo muy acertado y muy brillante Panahi, como digo, con ese uso del fuera de campo. Por otro lado, como decía, un fantasma en la batalla me parece un ejemplo de cine condenatorio, es decir, ya es un cine que parte del hecho de estar condenando a unos que han ejercido el daño, precisamente los terroristas, los que se califican como terroristas desde el punto de vista de la víctima, en este caso, por los que durante décadas y años pues, sufrieron la violencia de ETA con sus atentados, fueran individuales o colectivos, y aparte de eso, más centrándose como ya lo hacía la infiltrada, de nuevo en otro personaje femenino que también ejerce de infiltrada entre los etarras, pues nos está planteando, en fin, de todo el sufrimiento que la violencia de los etarras durante décadas, ya fuera durante el franquismo o sobre todo con menos justificación, incluso ya con la democracia, por así decirlo, pues siguieron ejerciendo la violencia. Es el planteamiento casi de esta infiltrada, pues como si fuera una cruzada que va a realizar casi con un cariz de vía crucis, pues este sufrimiento de estar viviendo entre monstruos. Y bueno, pues esta descripción de estos personajes siempre de tarras de este ambiente Berchale, pues con este gesto adusto, sombrío, severo, solemne, que parece que no sonríen nunca, siempre esta gravedad y severidad con la que actúan, en donde, bueno, pues eso son como simplemente verdugos, más allá de lo que piensan o digan. Evidentemente, pues es un claro posicionamiento de quiénes son los que sufrían y quiénes eran los que infligían daño y realmente el único objetivo, es decir, es poder neutralizar y evitar que estas personas sigan haciendo daño. Aunque se deje ahí algún apunte suelto, como también referirse a las torturas que se hacía en el Rondo por parte de la Guardia Civil, es un leve apunte que tampoco es que buscar ahí otras perspectivas u otros contrastes u otros ángulos, sino lo que va y claramente centrándose es en el hecho de lo importante que fue pues acabar con ETA como fuente de daños, o casi como si fuera un virus maligno. Evidentemente, el planteamiento parte de una visión bastante insuficiente, es decir, porque claro, si eso es no conocer realmente la circunstancia o por qué luchaban todas estas personas, más allá de que uno no esté de acuerdo con sus métodos, con el hecho de usar la violencia para conseguir sus propósitos, ellos lo vivían pues como quienes son los revolucionarios que se están enfrentando a los opresores. Son los soldados, los gudaris, que se enfrentaban a los opresores. No terroristas como les ven desde otro punto de vista de las víctimas, sino como aquellos que están luchando contra la libertad. Como dice un personaje, pues ellos han sentido siempre en libertad condicional, porque han estado bajo el yugo de esta especie de opresión, de dominio, porque que nos ha dejado ser como ellos quieren ser. Al fin y al cabo, pues, tener su independencia, porque se sienten distintos, no se sienten españoles sino vascos y les han estado hurtando en lo que ellos quieren ser. Con lo cual, desde su perspectiva, están luchando por lo propio. Entonces, como digo, el que lucha contra el opresor al suprimir este ángulo, obviamente, pues creas una insuficiente perspectiva y sobre todo ves la violencia de los que actúan simplemente para hacer daño.
olvidando pues toda esta base de quienes ellos se sienten que han sufrido daño, que son víctimas y que por lo tanto lo que están es devolviendo ese daño que han sufrido o ellos infligiendo el daño. Es como lo que decía la primera Panaji, pues aquellos que opinan, este hombre me infligió torturas, yo creo que la necesidad, lo justo, incluso necesario, es hacerle daño también a él. Terroristas, en cuanto a los nacionalistas, los que así apoyaban la violencia, los que pensaban que para seguir con la lucha es necesario que sea una lucha armada. No solo a través de política, porque hay que, realmente el basamento, como ha sido en tantos conflictos a lo largo de la historia, sean entre tribus, entre etnias, entre clanes, entre naciones, sea la que sea, siempre es el hecho del que se ha sentido oprimido, es el que dejar de ser oprimido, pero incluso es volver la tortilla del revés. Yo recuerdo de estar presente, participar en una tertulia hace ya bastantes años en la Euskal Televista, y bueno, pues había un representante de lo que es la vertiente pacífica, por así decirlo, del nacionalismo vasco, que era el PNV, y en un descanso, pues en una pausa, pues le veis expresar realmente cómo su propósito era volver la tortilla del revés. Y era la perspectiva de quién son el nacionalismo pacífico. Entonces es la cuestión, es quienes han sentido dañados, han sentido privados de lo que ellos quieren ser y disfrutar, pues se lo están devolviendo ese daño. Y luego, pues este retrato de siempre como figuras solemnes, severas, adustas, que no sonríen y son graves, bueno, así como los cavernícolas siempre están sombríos, poco tiene que ver con la realidad. Yo he conocido a quienes funcionan así y piensan así, y bueno, pues son gente de lo más corriente y moliente, que incluso puedes decir cuando tratas con ellos que son gente de lo más agradable, simpática, pero tienen este pensamiento. Para ellos es que está justificado el ejercer la violencia para luchar contra el opresor. Durante años trabajé como monitor de autistas y mis compañeros, la mayor parte de ellos, apoyaban la lucha armada y eran personas de lo más agradables y simpáticas, pero en un momento dado, pues bueno, hacían risas y gracias con hablar pues, de algún atentado que había sufrido alguien, pues como igual al haber disparado en la boca, pues no podía hablar, y para ellos pues era cuestión de irrisión, de gracia, porque era su forma de pensar en cuestión de a este respecto. Entonces, bueno, por mucho ellos sabían que yo divergía en mi opinión, que mi opinión era distinta, que yo no consideraba que su lucha tuviera justificación, pero bueno, yo digo, su trato era con gente, pues eso, corriente y simpática y agradable, como puede ser cualquier ser humano, como cualquiera, como en la película se esboza, pero muy levemente, como hay alguien pues también que es madre, como la mujer con la que tiene más trato, la infiltrada, pero es ese aspecto que no, en la película no se busca buscar esas paradojas o contradicciones en estos personajes. Yo me acuerdo que hablando con estos hombres con los que trabajaba, pues además en aquella época que se había estrenado La vida es bella, yo decía, bueno, La vida es bella, hay unas secuencias en las que a uno pintan las vacas de unos, diciendo pues eso que son judíos, y pintaban las vacas de alguien. Y justo en esas circunstancias se había dado también allí el hecho de que pintaran las vacas de alguien, pues llamándolo españolista. Y yo le decía, a ti que te gusta tanto La vida es bella, ¿no ves tu cierta equiparación que quizás le haga replantearte lo que estáis haciendo desde ese ángulo, desde el reflejo de los nazis con los judíos? Pero obviamente no querían verlo. Entonces, por mucho que ese cuestionamiento se pueda plantear realmente por el hecho de recurrir a la violencia para seguir con la lucha, todas estas, ya digo, estos matices, estas contradicciones o paradojas, los claroscuros, al fin y al cabo, de las decisiones que toman para luchar por lo que unos consideran que están luchando contra una opresión, son aspectos que se dejan de lado en este planteamiento de un fantasma en la batalla, con lo cual se convierte en una película bastante restringida en su planteamiento, solo de la perspectiva de las víctimas, es decir, los cuantos sufrieron por la violencia de estos individuos, sin buscar esos otros aspectos que hubieran dado como resultado una película mucho más, por tanto, dialéctica, y mucho más compleja y mucho más rica. Como digo, pues dos películas muy distintas en su planteamiento y bueno, pues que ahí sirven para un poco para reflexionar y para también discutir y conversar al respecto y bueno, pues intercambiar pareceres. Bien, pues este ha sido el capítulo de esta semana del Cine Solaris y así que bueno, estaré aquí la próxima semana. Así que os deseo que disfrutéis de una muy risueña y radiante semana en donde sobre todo pues sigáis practicando algo tan importante en el ser humano como es la empatía y la amabilidad. Muy buenas tardes.